Entonces, de manera cultural, se utiliza este tipo de información que es de tu componente, de tu anatomía de tu sistema sanguíneo. Sin embargo, esta es una manera de introducción. ¿Cómo surgió dicho estudio? Todo eso está en la introducción de nuestra guía, ¿correcto? Empezamos a utilizar las transfusiones de sangre como medio, como un tratamiento para aquellas personas que sufrían algún tipo de enfermedad. Dentro de ellas también yo recuerdo, antiguamente se hacían sangrías. Por eso ahora hacen sangría, pero de otra manera, con su piña y con su manzana. Entonces, ¿en qué momento ya dejaron de ser las transfusiones así de manera indiscriminada? Cuando comenzaron a aparecer las reacciones inmunológicas, es decir, que yo tenía un paciente y yo supuestamente le hice dar una sangre de una persona sana, porque era así, una persona sana le daba sangre a una persona enferma, se supone que se iba a revitalizar y así. Sin embargo, comenzamos a tener los episodios, ¿qué le pasa a una persona cuando tiene una incompatibilidad sanguínea? ¿Qué le va a pasar? O sea, ¿cómo lo veo? ¿Qué le pasó? ¿Cómo lo veo? Válido. Válido, ¿qué más? Histérico. ¿Qué más? Va a entrar en shock. Va a entrar en shock, ¿correcto? Va a entrar en shock. Entonces, paramos ahí y se preguntan por qué. ¿Quién es ese señor? El que descubrió los antígenos dentro de cada uno sobre los eritrocitos. Grupo A, grupo B, grupo AB, grupo O. Mediante su experimento de mezclas de sangre, ¿correcto? Hizo mezcla de sangre. Finalmente, se averiguó qué cosa, el tipo de herencia. Y el tipo de herencia, si yo tengo una familia, grupo A, mamá, grupo O, ¿será posible que yo tenga un hijo AB? La mamá es A y el papá es O. ¿Es posible que yo tenga un hijo grupo AB? No es posible. ¿Y cómo yo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta? Porque tengo que hacerle el cuadro de cultura. Entonces, el grupo A, su alelo se va a transmitir, su alelo del grupo O se va a transmitir y la transferencia es del tipo mendeliano. ¿Qué significa el tipo mendeliana? Que yo voy a segregar esos alumnos y yo no sé. Pero ¿cómo es la expresión? De manera codominal. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá está eso, señores. Yo no pretendía preguntarles eso de acá, porque es muy difícil. Los nombres son muy difíciles. Tenemos aquí un poquito de toda esa lista grande de grupos sanguíneos, de los cuales adquieren estos nombres porque le voy a colocar el nombre de los antígenos, ¿correcto? Ese es como se llama. Entonces, yo tengo acá mi membrana y eritrocito, y acá se ha caracterizado en 4 grupos a los antígenos para esta publicación que yo estoy colocando. El primero es de tipo carbohidrato. Entonces, estoy en la membrana. ¿En qué fase sale el carbohidrato? ¿De manera intra o de manera extracelular? De manera extracelular. ¿Por qué? Porque estoy viendo mi antígeno. La única manera de observar el antígeno es en la parte extracelular. Por lo tanto, voy a tener el llamado grupo. ¿Qué grupos sanguíneos voy a tener aquí? El ABO, el B, el LG, Lewis, el H, el I, entre otros. ¿Y dónde estará el RH? Aquí. RH. ¿Cuál es su clasificación? Dice proteínas de multipaso.
está embebida dentro de la membrana celular. ¿De acuerdo? Y hay muchas más, hay muchas más. Por ejemplo, este que es el paso simple, el MNS, base y ya. Claro que tanto estoy añadiendo vocales, ¿no? Aquí también. Esta de aquí no tiene ningún tipo de vocales porque está completamente dentro de la membrana. Cada uno de estos antígenos tenemos aquí los genes responsables. ¿Y qué tenemos aquí? La ubicación dentro del genoma humano en los cromosomas. Hoy día solamente vamos a hablar del grupo ABO, sistema, y el grupo RH. Entonces, tengo el grupo ABO, el antígeno. ¿Cómo es? ¿Cómo era? Un carbohidrato. ¿Cierto? ¿Cómo hago un carbohidrato? Un azúcar. ¿Cómo se produce un azúcar? ¿Cómo se produce un azúcar? ¿Qué quiere decir que no vas a prestar atención a la clase? Ya, no sé, pero no es malo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tienes que ir a hacer? No, había comprado mi pasita de búho. Gracias. No hay problema. ¿Cómo produce carbohidrato, niños? A ver. ¿Cómo produce un carbohidrato? ¿Hay un gen que haga carbohidratos? ¿Hay genes que hagan carbohidratos? No. Entonces, ¿quién producirá un carbohidrato? ¿Quién produce un carbohidrato? ¿Quién produce el almidón? ¿Quién produce el glucógeno? ¿Que va a estar en ti? ¿Qué? Glucógeno, ¿No te debes? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, ¿cómo se llama? ¿Qué? Soquerosa, no, era el otro. Glucosa, ¿Cómo? glucosa. La glucosa. Esa es su subunidad, ¿no es cierto? Sí, pero. Glucosa más glucosa, más glucosa más glucosa, glucógeno. Solita, instantáneamente así. ¿Me voy a casar contigo, glucosa? ¿Así es? No, ¿quién produce el glucógeno? ¿Quién produce el carbohidrato? ¿Cuál es? ¿Quién? Adenina. ¿Cuáles estaban? Lo contrario. ¿Quiénes? Lo contrario. ¿Quién será? Ustedes tienen que saber, si no, no vamos a poder Insulina. Insulina, lo contrario. en la lectura, ¿de qué están hablando? ¿Quién produce carbohidratos? ¿Quién produce el glucógeno? ¿Quién será? Los alimentos que tenemos. Ya, pero ahí en tu célula, ¿cómo se pone ese carbohidrato ahí? Vamos. ¿Quién lo produce? ¿Quién produce las proteínas? Aminoácidos. ¿Quién produce las proteínas? Ya, pero ¿quién es responsable? El ADN. Ya está. Entonces, ¿ese sería quién? El RH, porque es un antígeno proteico. En el caso del grupo AB, ¿quién produce carbohidratos? ¿Quién produce? ¿Todavía? La mitocondria. La mitocondria. ¿Esto no es ATP? ¿Qué tiene la mitocondria para que dice esto? Ya no, no. Ayuda. Ya no pierdo.
el locus ABO y este locus va a tener el alelo y a la A, el alelo y a la B y el alelo, ¿se acuerdan? Bien, hasta ahí dolió, ¿cierto? Calambre cerebro. Vale, que están para acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a recordar yo de eso? Cuando yo veía esta escritura, codo. ¿Y qué necesitaba saber? También que tiene alelo. Entonces, como sé que tiene alelos múltiples, yo voy a tener que recordar esto. ¿Cierto? Codominante significa que estos dos se van a expresar a la vez y además que estos son dominantes sobre el alelo y eso ya va a ser sencillo. Estamos recordando. Por lo tanto, este va a ser la presencia de este alelo me va a dar ¿qué grupo? A. El alelo B me va a dar el grupo B y este me va a dar el grupo por 2 me va a dar el O. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es el siguiente grupo sanguíneo? Es el grupo RLR. ¿De qué tipo de antígeno estamos hablando acá? Después voy a hacer de memoria. El antígeno es ¿de qué tipo? El grupo RH, yo voy a tener mi antígeno, que es una proteína. Mi antígeno es una proteína. Por lo tanto, directamente voy a decir el gen R, aquí es el antígeno D, ¿no es cierto? Esto se acuerda. Voy a tener R y R minúsculo. Estos van a ser mis alelos. Alelo dominante, alelo recesivo. El antígeno 2, ¿se acuerdan? Para el RH, ¿cierto? Va a estar producido por estos dos alelos. Este va a estar para el RH positivo y este va a estar para el RH negativo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se entendió? Listo. Otro ejemplo, ¿ver? Acá me dice que el grupo... A ver. RA. El MDS. ¿Qué cosa es? Proteína. Entonces yo voy a tener ¿cuántos alelos? 1, 2 y 3. Voy a colocar aquí. El MNS, el antígeno como es, el antígeno es proteína y tengo el GMS. ¿Cómo es su expresión? Esto es nuevo. ¿De acuerdo? Son 3 alelos y esto es igual que la B. Dominancia, alelo, 1. ¿De acuerdo? Alelo. Sí, alelo múltiple. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Listo? Vamos a avanzar. Para nosotros formar el antígeno del grupo ABO, ¿sí? Para formar el grupo ABO necesitamos un precursor que va a estar en la membrana adherida a la membrana formando el grupo. El precursor está conformado por galactosa, N-acetilglucosamina y una galactosa. Para comenzar a formar el antígeno, tanto A, B, necesitamos la fucosiltransferasa. ¿Por qué? Porque necesitamos ¿qué cosa? Añadir la fucosa. Y cuando añadimos la fucosa vamos a producir el antígeno A. Entonces yo voy a colocar aquí así.
Voy a tener mi enzima. ¿Cómo se llama la enzima? Glucosiltransferasa. ¿Y qué voy a formar? El antígeno. ¿Qué personas van a poder formar el antígeno H? Aquellas que tienen este fenotipo. H mayúscula y heterocigo. Entonces yo voy a tener que esta glucosiltransferasa se le va a llamar gen H y que voy a tener alelo H mayúscula y H minúscula. Quien tiene la glucosiltransferasa va a ser aquel que es HH o heterocigo. Este gen H aquí en la diapositiva se llama LFUT, glucosiltransferasa. Glucosiltransferasa full. Yo le estoy poniendo gen H como para que tengan correlación. Preguntas hasta acá. ¿Se entendió? ¿Sí? Aquellas personas que tengan el homocigoto recesivo no tienen la enzima y por lo tanto no hay antígeno H. ¿Cómo se le llama a estas personas? Fenotipo Bombay. Pregunta. ¿Qué tipo de sangre van a recibir estas personas que tienen el fenotipo Bombay? ¿Qué es lo que tienen en su eritrocito? Solamente tienen precursor. No tienen antígeno H. ¿Correcto? Entonces, ¿de quién van a recibir? ¿Del donador universal? ¿Del grupo O? ¿Qué es lo que tiene en su membrana? ¿Qué tipo de antígeno tiene el grupo O? ¿Tiene precursor? ¿Tiene antígeno H? ¿Tiene A o tiene B? Tiene antígeno H. El grupo O tiene antígeno H. No tiene antígeno A o B. Eso no es el truco, estamos hablando de que no tiene antígeno. En esas es cuando ustedes hacen el glitch en inmune. ¿Sí? Cuando se le dice antígeno. ¿Ya? De nuevo. Hasta aquí estamos bien. Aquel que tiene el fenotipo homocigoto dominante y heterocigoto tiene el antígeno H, ¿correcto? Hasta aquí estamos bien. Entonces, quien tiene el fenotipo homocigoto recesivo no tiene la enzima y por lo tanto yo no le puedo dar glucosa. ¿A quién no le voy a dar glucosa? Al prepucio. Entonces, ¿cómo se llamará esa persona que no tiene el antígeno H en sus eritrocitos y solamente el precursor? Fenotipo vulgar. ¿De acuerdo? ¿Va a tener otros antígenos como el MNS? Claro que sí. Estamos hablando de cuál de ellos, del ABO. ¿De acuerdo? Estamos en el ABO. ¿Se entendió hasta aquí? Pregunta, puede ser la última pregunta que les dije. ¿De quién recibirá sangre donada el fenotipo Bombay? Y nosotros sabemos que el grupo O es el donador universal. No tiene antígenos A y B. No tiene antígenos A y B, pero tiene antígeno H. ¿Este señor tiene antígeno H? No. Entonces, ¿qué le quedó? Solamente puede recibir del Bombay. Solamente puede recibir. Doctora, una pregunta. ¿Al grupo Bombay se le conoce como sangre dorada? Eso sí no estoy segura. No estoy segura. Tendríamos que ver. Creo que la sangre dorada es un RH negativo. O el que no tiene RH, creo. Creo que sí es todo. ¿Dice bien? Entonces, ¿dice bien? Después, para nosotros formar tanto antígeno A como antígeno B,
¿Qué es lo que necesito fijarme? Los alelos. ¿De acuerdo? Voy a colocar aquí. Si yo quiero ser grupo A, si yo quiero ser grupo O, si yo quiero ser grupo B, y si yo quiero ser el grupo A. Ahora sí, ¿qué antígeno veo acá? Antígeno A, antígeno veré H, antígeno B y antígeno A. Ahí estamos todos claros. Vamos con los genotipos. ¿Cómo sería el genotipo? Y a la A, y a la A. O el hetero, acá ¿cuál sería? ¿Listo? Y a la B, y a la B, y el hetero, sí. ¿Acá cómo sería? Y a la A, y a la B. Muy bien, empezamos por aquí. Si yo quiero ser grupo A, ¿qué le tengo que añadir al antígeno? Al antígeno H, ¿qué le tengo que añadir? No importa. Empecemos con la enzima. Estos alelos, el alelo A, ¿qué es lo que va a producir? ¿Qué enzima? La enzima A. ¿Y cuál es esa enzima? ¿Cómo se llama esa enzima? N-acetil galactosa. Galactosa. Y en la guía dice enzima transferasa A, para que se relacionen, ¿de acuerdo? ¿Listo? Si quiero ser grupo B, el alelo B se encarga de hacer ¿qué cosa? La enzima B. Voy a colocarle aquí el punto. ¿Cómo se llama esa enzima? Galactosa transferasa o enzima transferasa B. ¿De acuerdo? Son transferas. Acá faltó el RT. Aquí, en el grupo AB, ¿qué enzima habrá? ¿Habrá enzima o no habrá enzima? ¿Habrá o no habrá enzima? Están fusionadas, son transformadas. Hay alelo A, y si hay alelo A, hay la enzima A. Hay alelo B, por lo tanto, hay enzima B. Están las dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Están las dos al mismo tiempo. ¿Y en el O hay enzima? No hay. No hay enzima. Solamente hay enzima cuando tengo el I a la A o el I a la B. Como tenemos el I chiquito y recesivo, no hay enzima. Listo. No hay enzima. ¿Cómo es el antígeno? Al antígeno H, que le voy a añadir, para este de acá, le voy a añadir, ¿cómo se llama? La N-acetil galactosamina. Y voy a producir el antígeno A. Al antígeno B, aquí, cuando quiero hacer B, ¿qué le voy a añadir? La galactosa. Y voy a formar el antígeno aquí. Quiero hacer el grupo AB, ¿y qué voy a añadir? N-acetil galactosamina y la galactosa. Voy a formar ambos antígenos, A y B. Acá, ¿haré algo? No, no añado nada. No hay A o B. ¿Se entiende entonces por qué no hay A o B? Porque no hay E. Sí. Preguntas hasta aquí. ¿Se entendió? ¿Sí?
Pregúntame. ¿Sí? Pregúntame. ¿Cómo se verá aquel que es del grupo AB? Yo voy a tener aquí mi galactosa. ¿Y dónde está la N-acetilgalactosamina? Aquí. Esta es la misma galactosa, ¿correcto? Entonces, como si fuera, no es el mismo carbono, es el diferente. Muy bien. Como ya hemos pasado antígeno, enzima y genotipo, vamos a observar la herencia. Ya sabemos cómo es la herencia codominante y el múltiple. Por lo tanto, ¿para qué me sirve aquí esta tabla? Si yo digo, acá dice papá y acá dice mamá. Si tengo mi padre que tiene el grupo A, sí o sí, ¿qué tipo de alelo tendrá? Y a la A. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? Si mi madre es grupo O, va a tener el I. Si se casan los dos, ¿qué posibilidad de genotipo tengo? ¿Cuál será? Un heterocigo. Si en este caso ahora es un papá que es grupo B, entonces el grupo B en común tenemos ¿qué cosa? Que tengo y a la B, ¿correcto? Yo veo. Y si se casa con una señora grupo A, ¿qué formaremos? Muy probablemente A. Entonces, bien, se casan persona A, persona B. ¿Qué grupo tendrán mis hijos? Probablemente A. B, grupo B, grupo B, de todas maneras sale grupo B. Si aparece un grupo I, eso significa que yo tengo mis padres hetero, sí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Grupo RH. Este es más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tenemos 3 alelos. Ahora tenemos solamente 2. El R mayúscula produce como el antígeno D, que es una proteína. Y el R no lo produce. Entonces yo tengo aquí mi eritrocito. Presencia grupo RH positivo, tengo mi antígeno. RH negativo, RR minúscula, no hay. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, ustedes lo saben. Sin embargo, cuando yo tengo la variabilidad genética, ¿qué se llama variabilidad genética? Que dentro de estos alelos, que es el R mayúscula, yo voy a observar que hay mutaciones que van a generar antígenos de diferencia. Entonces yo tengo aquí 3 posibilidades. ¿Qué observa usted? ¿Está o no está el antígeno D? ¿Hay o no hay? Sí hay, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Ya les he dicho que ese alelo R tiene algunas mutaciones, pero sigo expresando el antígeno D. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hay una expresividad variable. Esa mutación, la primera que vamos a explicar, es esta de aquí. Vamos a compararla con el LRH positivo normal. ¿Cómo es la forma de este RH, de este eritrocito con su antígeno? ¿Cómo es? Diferente, ¿no? Las bolitas, ¿cierto? Entonces es un cambio en la estructura. Pregunta, ¿cómo será el antígeno, cómo será el anticuerpo para ese antígeno D cuando yo hago mi aglutinación? ¿Cómo era el que ustedes dibujaban? Vamos a dibujar. Miren, el antígeno parece R, estoy dibujándolo así, este es mi antígeno. ¿Cómo será
el anticuerpo tiene que ser complementario. Entonces yo tengo que es así. Este es mi anticuerpo, ¿correcto? ¿Cómo es el de primero? Tiene una bolita. Una bola. Pregunta, ¿le va a hacer? No lo va a hacer. Entonces, ¿tiene o no tiene el fenotipo RH? Sí tiene el fenotipo. Pero lo reconocerá tu pruebita con las agüitas de los anti-C. No lo va a hacer. ¿Qué me va a dar? RH negativo. Falso. ¿De acuerdo? RH negativo, falso. Pero mira, acá está haciendo transcripción y traducción. Tengo el antígeno, pero que ha cambiado una parte de su proteína que no le hace posible reconocer con el anti. Un falso RH negativo. Siguiente. ¿Cómo se llama este? Este es un antígeno de parcial. Acá dice antígeno de débil y acá no hay. Estos dos, ¿cómo se diferencian? En comparación con este de aquí, hay menos cantidad, ¿correcto? Aquí, ¿qué es lo que le pasa? Tuvo una mutación, el R mayúscula, ¿qué es lo que hace? Que el transporte hacia la membrana es lento. Una eficiencia menor. No lo va a colocar de manera correcta, por lo tanto, si yo tenía en un eritrocito, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, ¿qué voy a hacer? 1, 2, 3 y 4. La transcripción es más lenta y asimismo la traducción. Por lo tanto, voy a producir menos cantidad. Pregunta. ¿Voy a poder reconocerlo con el anticuerpo? Sí. Sí lo voy a poder reconocer. ¿Pero será en la misma cantidad que este de aquí? No. Entonces, muy probablemente también sea un falso R. Y acá sí va a ser mucho menos. En comparación de este, hay menos. Entonces, voy a tener menor cantidad de antígeno sobre la superficie. Estos son los motivos que se recomiendan para este tipo de enfermedad de eritroblastosis fetal. ¿Hacer qué cosa? La prueba del RH negativo. ¿En un solo laboratorio? No, en varios. En varios. Por este motivo. Por las mutaciones que sufre este alelo R dominante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es lo clásico? Madre RH negativa, padre positivo. Primer embarazo, bebé, RH positivo. La madre queda sensibilizada. Para el segundo embarazo puede tener una pérdida, a menos de que se realice la vacuna preventiva. ¿Cierto? Preguntas aquí. ¿Se entendió, jóvenes? Vamos a trabajar ahora este problema en grupos. Se van a juntar en grupos y vamos a resolver este problema. Muy bien, les voy a dar una cita como participación oral.